Y como cada semana le damos la bienvenida a la doctora Leticia Calderón Chelius. Doctora, ¿cómo estás? Pues aquí ya con la resaca, ¿no? Después del 2 de junio, algunos están todavía como que no logran ubicarse en la vida. Y bueno, justamente creo que es un punto muy interesante porque estamos frente a un escenario inédito que quieren leer con las mismas coordenadas de 100 años, vamos a decirlo, poco menos, ¿no? Pero en realidad esta cosa que de repente, si entonces el que va a entrar y que si la que va a entrar atrás es su copia, o sea, no acaban de entender que justamente parte del cambio interesante tiene que ver con que ni hay un maximato, que eso digo ya otra vez del siglo pasado, ni estamos hablando de una ruptura porque estamos hablando de continuidad. Tal vez por primera vez en nuestras vidas vamos a ver que entra en este caso una presidenta, y no es como que todo estaba mal y vamos a empezar. No, el compromiso es vamos a consolidar. Entonces son absolutas nuevas reglas en términos de cómo nos hemos comportado hasta ahora, incluso el hecho de que lo ha dicho desde hace ya mucho López Obrador, pero yo me voy a ir, es como ¿no? de esta cosa de pues les toca, y a ver cómo le hacen, yo con permisito, obviamente con la legitimidad y la herencia que deja en términos de personaje político, pero en esta propuesta de cambiar las reglas de lo que ha sido nuestro sistema político, no nada más en la forma, ¿no? Que ahorita vemos lo de las propuestas de reforma, sino también en una cosa de lo simbólico, y eso es una maravilla, Braulio, es una oportunidad para un país que necesita obviamente renovarse, obviamente profundizar en términos democráticos. Entonces, que lo quieran seguir viendo y a fuerza quieran, cómo va a romper en el momento en que tenga la banda presidencial, y en ese contexto ya va, no va a pasar así. Es obvio que habrá sus ajustes y sus personalidades, pero creo que es lo que no alcanzan a ver. O si lo ven, pues digamos, todavía siguen, te decía yo, en la resaca postelectoral. Y aparte de esta resaca, me parece que están pasando literalmente por las etapas del duelo, ¿no? Después de que sale la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y da los resultados del PREP, o bueno, sí, las previsiones que se tenían con el PREP y con el conteo rápido, empieza esta narrativa de que había fraude. Ahora ya se moderaron, hay algunos que están diciendo que no fue fraude, pero que sí fue una contienda inequitativa. Hay quienes ya están diciendo, pues bueno, perdimos y vuelta de página, y ahora hacia dónde vamos. En esa última categoría están tres personajes que me parece que valdría la pena pues analizar cómo los ve usted hacia adelante. Está Damián Cepeda, está Jorge Romero Herrera, y también está el ex candidato del PRI, del PAN y del PRD en la Ciudad de México, Santiago Taboada. ¿Cómo los ve hacia adelante? No, ninguno de los tres. Yo creo que no, para nada. Son unos ambiciosos de primera calaña. Los tres. Jorge Romero, por supuesto, lo que quiere es apañar el PAN, y yo creo que más bien están en esta disputa feroz. No, además es un rollero. Yo lo oí ayer en una entrevista, no podía ni cavilar en una sola idea completa, sino porque no tiene forma de decir que salieron a decir una mentira sabiendo que iban perdiendo. Taboada realmente debe estar más preocupado porque efectivamente ahorita haya una orden de aprehensión en su contra. Y decías de Damián Cepeda, que ha sido alguien consecuente, ha sido coherente en términos del discurso. Él sí se mantuvo alejado de, digamos, por ejemplo, las propuestas en la idea de hacer la consulta para la revocación de mandato. Él insistía en que deberían de participar, que era una oportunidad incluso de mostrar, brazo político. Pero yo no me confiaría, digo, lo respeto, pero es un personaje, aún siendo joven, muy de derecha, y de una derecha conservadora que yo no coincido, no comparto. Entonces, me parece que es consecuente, que en ese sentido podría tener una oportunidad con un perfil de población más cercano a Lozano, este señor el que convocaba justamente a participar en este señor muy aguerrido y muy, digamos, que se le caía a la Virgen atrás. El de Frena. Exacto. Pero no me acuerdo cómo se mucho llama. Más cercano a eso. Incluso él hizo campaña en Sonora, él es de Sonora, Damián. Entonces, me dijiste tres, y fíjate que me da una pena la parte que son jóvenes. O sea, digamos, podrían ser el relevo generacional de esa derecha que se debe consolidar en un sentido, bueno, pues que hay un perfil de población que milita en esa ideología. Pero híjole, mano, la verdad es que son como si fueran viejos priistas del siglo pasado, ¿no? Entonces,
sí me parece que va a haber una pelea feroz al interior del PAN, porque ahora vienen también los gobernadores del PAN, digamos a los que echaron, ahí su jefe de máximo es Anaya, ¿eh? Anaya que se deshizo de los Calderón, se deshizo, la misma Margarita se fue del PAN, después regresó del PAN, ahora ya no sé, digamos, porque de ella de repente no se sabe bien lo que dice, ¿no? Pero bueno, entonces ahí lo interesante es cómo están realmente sacando una cosa muy visceral y al final cómo y quién se va a quedar por un dato que es importante. Levantar un partido político no son enchiladas, digamos. Lo hizo López Obrador, pero digamos, a estas alturas ya podemos decir que pues es que de veras no cualquiera logra semejante hazaña en términos de movilizar los requisitos que se piden y por tanto casi que es más fácil golpearse entre ellos y a ver quién se queda con el partido, el PAN, que emprender la hazaña de convocar pues a la gente de todo el país, ¿no? A su afiliada o que militara en su ideología. Que también es complicado porque en 2021 el PAN estaba atravesando por una crisis porque estaba a punto de perder el registro, no por la cantidad de votos que obtuviera en las elecciones federales, sino porque tenía muy pocos militantes. Estaban en un proceso ahí de crisis. Sin embargo, ahora sabemos que el control del padrón lo tiene precisamente este grupo del PAN en la Ciudad de México, que ahorita, usted lo decía muy bien, hizo a un lado al calderonismo, y que es este grupo de Jorge Romero, de Santiago Taboada, que finalmente forman parte de esta misma corriente. Yo, algo que me gustaría preguntarle es, ¿considera que o ve usted a Santiago Taboada perdiéndose después de haber perdido las elecciones, o considera que a lo mejor buscará algún espacio en el que pueda capitalizar o seguir impulsándose como el candidato, más bien no el candidato, sino el personaje opositor en la Ciudad de México? Mira, yo no lo veo mucho en este momento como alguien que se pueda activar muy fuerte, porque realmente la diferencia en términos electorales fue algo que, nos sorprendió incluso, ¿no? Porque la narrativa de ellos le salió contraproducente, porque el hecho no, parece que está muy cerrada la competencia. Por lo que yo sé y todo lo que yo he logrado indagar, activó a gente que tal vez no hubiera salido con esa, ímpetu a participar, y ahora sí que el voto oculto que decía Xóchitl resultó el voto oculto de los que sí participaron y dijeron, no, a ver, aquí en esta ciudad la derecha no avanzará. Entonces, esa diferencia sí marca un sentón en la mesa, ¿no? Sí de decir, a ver, espérate, no las tienes, y algo que fue muy obvio, ya a toro pasado, es que el tema de perfilarlos a ellos, y ahí sí hay que alzar un poquito la mirada, qué bueno que tú incluyes a Jorge Romero, porque ya sacó ¿no? Se mantuvo como más de bajo perfil todo este tiempo, pero realmente es el jefe. Y ahí el punto es que ya están claramente identificados, y no por una anécdota, y no por simbólico, están en la cárcel con el tema del cartel inmobiliario, y por tanto sí hay, más allá de que sí hay detenciones, ¿no? Pero sí hay claramente personajes que han aprovechado sus cargos políticos y que en este caso Taboada, pues más bien tendría que aclarar, resolver algunas de las cosas de cómo quedó su administración. Claro, se la pasa, en el caso de la Benito Juárez, a su archirrecontraamigo Luis Mendoza, que es increíble. Es de ese grupito es el personaje menor, y ahora es el alcalde, será el alcalde de la Benito Juárez. Pero el detalle está en que, dado el escenario de triunfo contundente a nivel local y a nivel nacional, va a haber, te lo puedo apostar, un marcaje personal a quien sea, incluidos los ganadores, sobre la transparencia y el cómo se usa el financiamiento, todo esto que tiene que ver con la opacidad, que en el caso de la Benito Juárez, pues no tuvieron que dar cuentas, pero me parece que entran en un escenario en el que pues sí las tienen difíciles, y por eso yo no veo a un Taboada, activo podrá ser, y además es vociferante, y además tiene esta cosa de como muy echado, pero de repente desapareció del escenario. Y nada más déjame decirte que también reaparecer y tan pronto, yo no lo veo como algo tan positivo. En el caso de Xóchitl se le ve fatal, deprimida, no sé qué se hizo incluso, y no sé si las entrevistas que ha dado además no le ayudan, porque en escenarios como muy lúgubres, ¿no? De que dices, ay, es una cantina, o qué pasa ahí, ¿no? O sea, muy duro verla tan derrotada. Y sinceramente te lo voy a decir, diciendo tonterías. En el momento en que ella dice, voy a denunciar, bueno, pues es que ha denunciado tiene no sé cuántas demandas, y que de las cuales sería muy interesante saber
de las demandas que ella puso siendo senadora, ¿de qué fueron? ¿Cuáles ganó? ¿Cuáles perdió? ¿Y cuáles están todavía en procedimiento? ¿Cuáles se desecharon? No, y hay que hacerlo, ¿sabes por qué? Porque eso es una lana. Es. Y alguien pagó eso y no creo que haya sido ella, ni Claudio, ¿eh? O sea, ni Claudio X González. Entonces, pues ahora sí que nos pasó la cuenta y por tanto, ojo con eso, ¿eh? Así es. Doctora, pues le agradezco mucho por acompañarnos y nos vemos por acá la próxima semana para seguir comentando la nota. Eso. Nosotros mientras nos vamos a Ciudad Adentro.